Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, te saluda Rodrigo Guave, misionero de Palabra de Vida El Salvador, y es un gusto poder acompañarte en este nuevo año que el Señor nos está regalando. Este día vamos a estar estudiando en el libro de Juan, capítulo 11, versículo del 1 al 13, y dice la palabra de Dios: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. ¿Sabes? Es interesante poder estudiar esta historia en la cual podemos aprender algunos aspectos en los cuales podemos sacar algo que nos desafíe. Y llamaba un poco la atención el hecho de esta historia, que es un poco larga y solo vamos a estudiar algunos cuantos conceptos ahí. Y llama mucho la atención porque estaba hablando de una condición en la cual Lázaro, el amigo más cercano de Jesús, ¿verdad? Y que más adelante podemos ver que es alguien al cual el Señor estimaba mucho. Es más, dice que estimaba a su hermana, a sus hermanas y a él. Y el Señor es claro cuando recalca esto, ¿verdad? El amor que tenía hacia Lázaro. Y cuando Marta y María ven la condición de Lázaro, ellos lo que hacen es mandar un mensajero para que pueda llegar hacia Jesús para informarle lo que estaba padeciendo Lázaro, que no era algo nuevo, que no era algo que ellos ignoraban y que ellas mandaban a decir algo a Jesús y que para ellos era una petición. Realmente ellas estaban declarándole al Señor Jesús, primeramente, quizás una declaración que se vuelve una petición, porque ellas declaran de que Lázaro está enfermo, pero se vuelve una petición para Jesús esperando una respuesta de nuestro Señor en ese momento. Entonces ellas mandan esto, declaran esto y declaran que he aquí, dice, cuando le llega el mensaje, el Señor dice: he aquí el que amas está enfermo. Ellas esperaban una reacción inmediata, ellas declaran un problema, pero ellas quieren una respuesta de una petición. ¿Qué es lo que ellas estaban esperando? Ellas estaban esperando de que el Señor Jesús pudiera hacer un milagro inmediatamente, como lo había hecho en otra parte de la Biblia, donde solamente Él dijo la palabra y fue hecho el milagro. Entonces ellas esperaban algo, pero dice... El versículo 4 dice: oyendo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y vuelve y remarca de que el Señor Jesús amaba tanto a Lázaro, pero nos vamos a encontrar con algo en el versículo 6. Y dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y aquí es donde nosotros nos encontramos quizás con una paradoja, ¿verdad? Con el hecho de decir, bueno, si realmente lo amaba, entonces ¿por qué no actuó el Señor inmediatamente? ¿Por qué si realmente tiene amor, por qué hay sufrimiento en la persona de Lázaro? Y quizás es lo que nos pasa a nosotros en muchos momentos de nuestra vida, en que no podemos experimentar el amor de Dios a través del sufrimiento, porque no lo logramos entender de esa forma. Y nosotros vemos una paradoja, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir que amas a alguien si esa persona está sufriendo? Si esa persona
que dices que amas está enfermo en el versículo 3. El que amas está enfermo. Quizás fuera para nosotros entender el que amas está bien, el que amas es sano, el que amas está feliz. Es más fácil poder quizás en nuestra mente y en nuestro corazón asumir la enfermedad de alguien, pero porque no hay amor, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, el enemigo está enfermo, quizás es lo normal que pudiéramos nosotros decir. El pecador está enfermo, aquel asesino está enfermo, y nosotros diremos, bueno, la enfermedad es consecuencia de... Pero si estamos pensando en el amor de Dios en nuestras vidas como hijos de Él, en nuestra mente finita nos cuesta entender por qué Dios permite que pasemos por el valle del sufrimiento, por qué Dios permite que pasemos por situaciones de enfermedad, situaciones de un ser querido y muchas situaciones en nuestra vida. Si realmente hay amor, ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas en nuestra vida? ¿Saben? Lo que Marta y María entendieron en ese momento fue de que ellas entendieron de que ellos entendían que Él las amaba. Ellos llevaron su problema a Cristo, no permitieron que esto las alejara. Y esto es lo que yo quiero animarte en esta mañana. El hecho de entender de que a pesar de los conflictos, de las situaciones, de las adversidades, del sufrimiento, de la enfermedad, del dolor, de la pérdida quizás, que el sufrimiento no te aleje de Cristo. Que todo esto nosotros podamos entender, al igual que Marta y que María, que ellos llevaron a los pies de Cristo su problema, su situación adversa. Porque, ¿sabes? El enemigo va a intentar en medio de todo esto alejarte de Él. Lo que busca Satanás es que en medio de estas situaciones nosotros perdamos de vista quién es Cristo y nos alejemos de Él, para que nosotros no llevemos nuestras cargas a Él. Entendamos algo, Dios no es un Dios de indiferencia, Cristo no es indiferente a la situación. Él lo amaba, no lo hizo por indiferencia, el que se quedó 2 días. Él conoce lo que estaba pasando, no era ajeno a lo que estaba sucediendo. Es igual que pasa con nosotros. Él conoce nuestras luchas, nuestras cargas. Nada está escondido a la vista de Él. Nosotros que tenemos que entender es que en medio de todas estas situaciones, el Señor tiene un propósito por el cual permite que pasen estas situaciones. Y es verdad, algunos no pasan por esto, otros pasan por estas situaciones, pero el Señor sabe a quién puede colocar esto. ¿Y quiénes van a salir victoriosos de todo esto? Siempre y cuando estemos de la mano de nuestro Señor, entendiendo de quién es el que puede cuidar de nuestra vida. No podemos decir, como cristianos, no podemos ponernos en un papel de decir, hey, Jesús, a vos no te importa lo que me está pasando. No podemos decir eso. Nosotros nos estaríamos volviendo al decir de que quizás a Él no le importan nuestras situaciones adversas. Nos estaríamos volviendo como los discípulos en aquel momento en la barca, en la tormenta, donde Jesús estaba dormido y Él estaba dormido y lo despiertan y dice, hey, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Nosotros muchas veces nos volvemos de esa forma. Nos volvemos jueces y decimos, hey, Dios, ¿qué pasa? ¿No te importa lo que estoy pasando? Claro que le importa. Lo que pasa es que nosotros no queremos ver el amor de Dios en medio de las situaciones, porque a veces la misma adversidad, la misma situación nubla nuestras mentes que no podemos ver el amor que Cristo tiene por nosotros. ¿Y qué amor es ese, Rodrigo? Me podrás decir. ¿Qué amor es el que permite que haya sufrimiento? ¿Qué amor es el que permite que pasen estas situaciones un ser querido? Es el mismo Dios que entregó a su Hijo en una cruz para morir por ti y por mí, por amor. Y si nosotros queremos entender y ver y palpar el amor de Cristo, nosotros solamente debemos voltear nuestra mirada hacia esa cruz y recordar ese inmenso amor que hizo Dios, que entregó a su único Hijo.
¿Cuál es el propósito de toda esta situación de Lázaro? Dios tenía un propósito claro. Por eso dejó pasar tanto tiempo, por eso quizás 2 días para poder hacer el milagro, porque en ese momento las personas estaban escépticas, no creían lo que estaba pasando. Pero Dios dejó pasar un tiempo para poder hacer el milagro y que las personas pudieran entender quién es Él y cuál es su poder. Yo te animo a que tú puedas entender que el amor de Él no ha terminado, que su amor está en medio de todas las situaciones, que su amor es el mismo por el cual te amó y entregó a su Hijo para salvarte y darte esperanza. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.